Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutos, por favor, mientras se siguen conectando las personas y siguen ingresando. Muchas gracias. Les vamos a pedir, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio. Usted está utilizando el audio del dispositivo, Claudia Domínguez. Sí. Bueno, Hola, hola Mónica, saludos, gracias por estar acá. De Argentina nos visita Mónica. Betina Cuevas también nos visita, gracias Betina por estar acá. Betina nos saluda desde Paraguay.
unos minutitos mientras se nos integra la demás de las personas que están en la sala de espera, por favor. Ahora sí, se me conectó todo con un ruido infernal. Ya se te puede ver, Mario, y se te escucha bien. Y un ruido infernal, fíjate. Ahora sí me escucha bien. Ya. Perfecto. Bien, ya estamos, ¿cierto? Vamos. Vamos a iniciar. Ya, entonces inicias tú. Sí, perfecto. Correcto. Bien. Sean todos y todas muy bienvenidos a este nuevo webinar del día de hoy. Aquí seguimos ingresando personas. En este momento tenemos 82 participantes. Realmente un gusto que se nos unan amigos y amigas de todo América Latina y Europa. Tenemos gente de España también. Bienvenidos sean. De parte de su servidor, Pablo Cruz y Gerson Lizarde, como coordinadores de la Red Académica Internacional para la Formación Profesional frente a COVID. Realmente es todo un placer que anden por acá y que se nos unan a esta iniciativa de capacitación. Un poco de las agendas que hemos estado realizando desde el 27 de abril. Si ven la pantalla, han sido bastantes personas que han estado compartiendo. Igual los invitamos a que sean parte también de los ponentes internacionales que la red comparte. La red no tiene ningún fin de lucro. Realmente ha sido un esfuerzo entre amigos, entre comunidad científica, para poder llegar a brindar lo mucho que sabemos, lo mucho que hacemos en nuestros pueblos. Hemos tenido a Rosario Espinosa de la UNAM en México, a Gustavo Carpintero, a Daniel Borrell, también Gustavo con Eduardo Viera, Marisela Mancillas también estuvo con nosotros desde la Universidad de Ixtlahuaca Cuy. De AMAPSI tuvimos al doctor Marco Murueta y a Samuel Isla Ramos desde Ágora, al doctor Félix Peralta y el doctor Max Canavillas también de la Universidad Privada del Norte. Hoy contamos con presencia de el doctor Horacio Baldonado y la máster Cindy Moya desde Costa Rica. Horacio es colega y gran amigo desde Argentina. Sean bienvenidos también. Parte de las próximas capacitaciones, también para invitarlos, tenemos para el próximo 8 de junio una conversación perdón, me equivoqué. Vamos a ver. Perdón, desde la Universidad de La Habana con el doctor Alexis Lorenzo y el Colegio Estatal de Psicólogos e Intervención de Jalisco en México con el doctor Blas Lazo y la doctora Delia Pérez también. Entonces será un encuentro también muy bonito que tendremos a las 6 horas hora Costa Rica, 7 México y 1 de la mañana hora de España. Bienvenidos de nuevo sean todos. Vamos a admitir a más personas. Agradecerle pues a las instituciones que han avalado y nos han apoyado dentro de la red académica internacional, la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional de Bucaramanga, a Ludos desde Argentina, a ULAPSI, también a Sinergia de México, PIR Consultores, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos desde España, Conexiones Empresariales
indudablemente nuestros grandes invitados de hoy, Alfepsi, Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza en la Psicología, sean bienvenidos. La Universidad de Ixtlahuaca Cuy, Serviprof, la UNAM de Ixtacala, Ágora Organizacional y el Colegio Estatal de Psicólogos e Intervención de Jalisco. Hoy la doctora Dora Ceres nos ha dado una gran noticia que también la UACA de Costa Rica ingresará también a la red. Bienvenidos sean y gracias por seguir compartiendo lo mucho que hacemos en nuestros pueblos. La red, como les dije, no tiene ningún fin de lucro, se alimenta únicamente de las donaciones de los participantes por medio del certificado de participación, por medio de una donación completamente libre. Si desean adquirirla, pueden escribirnos al correo red.internacional.profesional@gmail.com. También estamos siendo transmitidos por Facebook Live, por medio de la página de Facebook de la red. Bienvenidos también a buscarnos y compartir. Y prácticamente eso sería realmente agradecerles nuevamente el que estén por acá. E iniciamos, Gerson. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por la introducción y de verdad es un gusto que tantas personas nos acompañen hoy día y que ya nos estén compartiendo en Facebook y que nos permita llegar a muchas más personas para que este incentivo siga creciendo. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre los más pequeñitos de la casa, ¿sí? Nos acompaña Cindy Moya, ella es directora de la Fundación TEA Costa Rica, es especialista en TEA Eves Learning, también tiene una maestría en Psicología Clínica en ISEP España, y tiene una maestría en Psicología Infanto-Juvenil también de la misma casa ISEP España. Cindy hoy día nos va a hablar sobre la contención emocional en la infancia durante la pandemia por COVID-19. Bienvenida, Cindy. Muchísimas gracias, saludos a todos, qué dicha que nos pueden acompañar y espero que sea de provecho. Voy a tratar de ir breve porque es poquito tiempo y a veces hablo mucho. Entonces, vamos a ver la contención emocional en la infancia durante esta pandemia. La pandemia es todo un reto para la crianza, porque viene a hacer un cambio brusco en nuestra vida cotidiana, de todos, de todas las personas, de todas las edades. Y es que lo cotidiano está armado de pequeñas cosas que se vuelven tan naturales que muchas veces pasan desapercibidas. Y es cuando tenemos un cambio tan brusco que nos damos cuenta. Entonces genera una crisis. Recordemos que la crisis es un cambio. Entonces es esperado que las familias van a presentar inseguridades, van a tener una sensación de pérdida y de miedo. Pero cada crisis es una oportunidad de cambio, de cambios de estrategias. Entonces vamos a sentir miedo, puede ser que haya miedo, pero el miedo nos activa, ¿verdad? El miedo es una emoción funcional que nos permite activar en búsqueda de soluciones. Lo que pasa es que si no logramos esa autorregulación y esa comprensión de emociones, se puede presentar pánico, y el pánico sí viene a paralizar. Entonces depende pues de cada persona cómo logren enfrentar a esta crisis. Entonces, parte de los cambios por los que están pasando las familias es más tiempo compartido, pero este tiempo no necesariamente representa unión familiar. Puede ser que más bien estemos teniendo más niños aislados porque los cuidadores están enfocados pues en tareas del hogar, en teletrabajo. Entonces puede ser que estén niños pasando más tiempo solos que antes. Además hay una sobrecarga de tareas, sobre todo, ¿verdad? Y para nadie son secretos que sigue siendo la mujer la que tiene esa sobrecarga de tareas de alimentación e higiene. Hay mayor uso de la tecnología y esto va produciendo más aislamiento entre la familia. Y el teletrabajo, que está realizando muchas personas que requieren toda una organización familiar, al igual que un trabajo presencial. Entonces, ¿por qué es importante
que pensemos en la infancia, porque es importante que logremos dar esta contención. Bueno, no tenemos como mucha literatura acerca de cuáles han sido las secuelas emocionales de los niños después de una pandemia, porque hace muchos años fue la última pandemia y no hay muchos estudios sobre niños. Pero lo que sí sabemos es que hay 4 veces más posibilidades de que un niño desarrolle un trastorno de estrés postraumático. Entonces ya tenemos casos en consultas de niños con estrés agudo, con ansiedad, con frustración, y además hay aumento en las denuncias de maltrato, violencia y negligencia por parte de los cuidadores. Entonces depende de cómo un niño viva, así como van a ser las secuelas emocionales. Los niños tienen una gran capacidad de adaptación, pero ocupamos trabajar es con su entorno familiar. Entonces, aunque pensemos que solo para los adultos representa un cambio brusco, bueno, para los niños, los adolescentes, el salir de sus procesos de escolarización y socialización representa un cambio importante. Además de que ellos aún no tienen las herramientas para enfrentarse a estos cambios tan abruptos. Entonces, depende de cómo lo vivan los adultos, así aprenden a enfrentarse los niños. Por eso es súper importante que trabajemos con la familia. Es imposible y además sería incorrecto, ¿verdad?, que intentemos trabajar solo con los niños cuando llegan con la familia con ese motivo de consulta. Siempre hay que hacer un trabajo con la familia porque hay que cambiar estrategias, hay que cambiar el entorno familiar en la mayoría de ocasiones. Entonces, vamos a ver una serie de necesidades según la edad para poder entender cuáles son los motivos de consulta más frecuentes según la edad de los niños. En los primeros 2 años de vida, a esta edad, pues los niños son muy sensibles a los cambios, pero sobre todo los que tienen que ver con sus necesidades básicas, como la alimentación y el sueño. Van a demandar muchísima más atención por parte de los cuidadores. Entonces, la mayoría de consultas van a ser por parte de madres o padres desgastados y agotados. Entonces, parte de nuestra intervención, y aunque no crean, sí le llevan a uno a consulta niños de menos de 2 años de vida, que muchas veces uno los acepta en ciertos momentos en la consulta, pero para mantener a la familia comprometidos con el proceso. Entonces, parte de la intervención incluye lograr que esta familia tenga redes de apoyo. En Costa Rica, bueno, estamos con el tema de las burbujas sociales, ¿verdad? Entonces, vamos a tener familia cercana dentro de las personas que sí podemos ver durante la pandemia o con las que podemos tener contacto. Entonces, ojalá estas familias tengan esas redes de apoyo, lograr que la familia, que la mamá, que el papá estructuren horarios y sobre todo trabajar con la familia los pensamientos irracionales que tienen que ver con las presiones sociales de la maternidad y la paternidad. Ya de los 2 a los 7 años sí tenemos consultas más frecuentes y a esta edad sí se ven afectadas todas las áreas clave del neurodesarrollo de la primera infancia, porque a esta edad ocupan muchísimo movimiento. Entonces, hay niños que tienen la gran fortuna de vivir en una casa amplia, que tiene un patio, un jardín grande, pero la gran mayoría están en una casa pequeña, un apartamento pequeño. Entonces esa libertad de movimiento se ve limitada y por lo tanto ese gasto de energía no lo hacen. Entonces eso se convierte en conductas disruptivas o indeseables para la familia. Además, ya entra en juego la parte de socialización. Los niños aprenden por medio de la interacción con nosotros sus habilidades sociales para la vida y al estar en más contacto con los adultos no tienen ese tipo de experiencia. Y el juego influye en el aprendizaje, entonces se ve afectado todas las áreas a esta edad. A esta edad además es la edad de los miedos, porque aún no tienen la capacidad cerebral para poder diferenciar la fantasía de la realidad. Entonces realmente en las consultas vemos como un niño llega pensando que el coronavirus es un monstruo grande y feo, que si salen a la calle se los va a comer, y esto les genera muchísimo malestar, pesadillas, angustia por separación, que es la mayoría de consultas a esta edad, esa angustia por separación, esos miedos.
se dan retrocesos, entonces niños que ya tenían un control de esfínteres otra vez vuelven a usar pañal, niños que ya comían solos otra vez piden que alguno de los cuidadores les dé la comida. Pueden darse cambios importantes en la conducta. Como sabemos, el niño pequeño no va a referir que está triste o que está deprimido, sino que empieza a tener cambios conductuales importantes. Empezamos a notar un cambio importante en el día a día y se pueden dar problemas de sueño, de alimentación y problemas con el control de esfínteres. Recordemos que los niños expresan todas sus emociones por medio del cuerpo. La intervención acá sí la hacemos directamente con el niño. Vamos a ver más adelante de qué técnicas podemos utilizar, cuáles son las más recomendadas y por supuesto con la familia, ¿verdad? Haciendo cambios en su entorno. De los 8 a los 11 años ya aparecen los sentimientos de pertenencia grupal, entonces el aislamiento realmente genera un estado de irritabilidad y además se sienten muy incomprendidos porque ya hay más exigencias por parte de los cuidadores con respecto a su independencia y su autonomía. Sin embargo, termina siendo incoherente que sí los juegos, los padres los siguen tratando como si fueran niños pequeños, entonces les exigen más autonomía, pero los juegos que les ofrecen son de niños pequeños, entonces el niño se confunde muchísimo y termina presentando cuadros de irritabilidad importante. A esa la mayoría de consultas están asociadas con cambios conductuales, entonces los padres refieren que se ponen a la defensiva, que se ponen amenazantes, que están muy rebeldes, y la intervención va dirigida en hacerle ver a los adultos cuáles son las necesidades detrás de cada una de esas conductas, y vamos a ver más adelante la importancia de ver esas necesidades, de saber cuál es la función de cada una de las conductas, y en trabajar con los niños estrategias de autorregulación. De los 12 a los 18 años, que es un tema en el que realmente no voy a ahondar mucho, pero no lo quería dejar por fuera porque también es una población que muchas veces queda invisibilizada. A esa edad se acentúa la necesidad del grupo de pares, porque recordemos que el hito más importante a esta edad es la construcción de la identidad y se hace por medio de los pares. Entonces, la mayoría de consultas a esta edad vienen asociadas por el uso desmedido de la tecnología. Entonces, sin embargo, es lo único que logran tener y de manera parcial lograr algún proceso de interacción con su grupo. Por lo tanto, la intervención va dirigida a lograr negociar con la persona menor de edad y con su familia acuerdos de horarios. Y aquí sí trabajamos mucho con los padres que logren flexibilizarse durante la pandemia en el uso de la tecnología en los adolescentes. Entonces, ¿qué síntomas podemos ver que nos refieren que hay una alteración emocional? Miedos, irritabilidad, constante frustración, impotencia, que hayan retrocesos. Vemos alteraciones en el sueño, ya sea que haya insomnio, terrores nocturnos, pesadillas, o que más bien el niño esté durmiendo más de lo habitual. Dificultad para seguir indicaciones o conductas de oposición, ¿verdad? La famosa rebeldía, no quiero, no lo voy a hacer. Somatizaciones, es muy común que el niño empieza con dolor de cabeza, con dolor de estómago, que le duelen las piernas. El aislamiento, los trastornos de alimentación, entonces puede ser que se dé por poca ingesta, ¿verdad? Que pierdan el apetito, o que por el contrario estén picando durante todo el día y nos indicaría más un cuadro ansioso. Y cambios bruscos de conducta, ¿verdad? Un niño que en algún momento fue muy extrovertido y en este momento todo le da miedo, es importante que tenga un seguimiento. Entonces, ¿cuáles son los problemas más comunes con los que llega la familia durante esta pandemia y problemas a los cuales tenemos que enfocarnos en la búsqueda de soluciones? Bueno, uno de los principales, los problemas económicos. Y aunque no somos, ¿verdad?, guías en la parte de economía, podemos ayudarlos a organizar la parte de cubrir necesidades básicas, de posponer compras no indispensables,
de recortar al máximo gastos superfluos, de tener una red de apoyo. ¿Por qué es importante? Bueno, este tema siempre nos llega, que es lo más importante que tenemos que saber cuando trabajamos con niños, que la persona menor de edad no tiene por qué saber ni cargar con la responsabilidad de los problemas económicos de los adultos, y esto le tiene que quedar muy claro a la familia, porque tenemos niños preocupados porque papá perdió el trabajo, preocupados por la hipoteca de la casa, por los recibos de los servicios públicos. Entonces, es muy importante que la familia logre entender que este tipo de información, los niños no están en la capacidad cerebral de poder procesarla, y que lo único que generan es muchísima impotencia y frustración y muchísimos miedos. Entonces, se trabaja con la familia el que logren mantener este tipo de comunicación, este tipo de información solo con los adultos. Otro tema que nos llega constantemente es el tener la escuela en casa, que bueno, esto es un gran apoyo, ¿verdad?, que han logrado dar muchos centros educativos y que permite dar la continuidad a este proceso educativo. Sin embargo, tenemos que entender que no vamos a poder lograr todo, no es un curso lectivo habitual, no podemos llevar la escuela a casa, no podemos tener un aula en casa, y además no somos docentes en la mayoría de familias. Entonces tenemos que enseñarle a la familia que van a poder hacer hasta donde sus recursos se lo permitan, sin sobrecargar a los niños y sin sobreexigir a los adultos. Dando prioridad a esta contención emocional de la que estamos hablando, más allá del rendimiento académico. Entonces es muy importante que la familia logre encontrar el equilibrio. Si además tenemos niños con alguna condición neurodiversa, es importante que reciban los apoyos que recibían en la escuela y que la familia tenga esos apoyos. Muchos niños neurodiversos se están quedando sin la posibilidad de recibir la educación a distancia. Entonces, lo más importante es que se logre el equilibrio, que no se sobrecargue a los niños, que haya un horario y que solo en ese horario se hagan las tareas escolares. Otro tema es el teletrabajo. Pasa mucho que, sobre todo se da en mujeres, que cuando las pasan a teletrabajo se creen capaces de poder llevar la casa, el cuidado de los niños y el trabajo al mismo tiempo. Entonces, están sin ninguna ayuda trabajando, y lo que tienen que entender es que el teletrabajo, al igual que un trabajo presencial, requiere de una serie de modificaciones, y por lo tanto vamos a necesitar siempre la colaboración de más adultos. No podemos pretender poder hacer todo al mismo tiempo. Entonces es importante que logremos hacerle ver, sobre todo a las mamás, que va a necesitar de esa red de apoyo de la cual he venido hablando. Entonces, el entorno familiar, como lo vemos en todo momento de la vida, no solo en este momento de pandemia, va a cumplir un papel primordial. Y depende de los recursos que esta familia pueda ofrecer, así va a lograr salir el niño de esta pandemia. Entonces, primero hay que trabajar con esos adultos para ver qué recursos tienen por ofrecer, y si no, qué recursos tienen por aprender. Hay una serie de recomendaciones para hacer intervención con la familia. Entre esas, lo primero es que nosotros, como terapeutas, tenemos que transmitirle calma y esperanza a estas familias, porque además nosotros somos el modelo de estos adultos, y estos adultos van a ser el modelo de sus hijos. Entonces, primero tenemos que enseñarles estrategias de autorregulación, de equilibrio emocional y de flexibilidad mental a estos adultos, para que logren hacerle frente a todos estos cambios que está generando el confinamiento en casa, a todos estos cambios que genera el tener a los niños en casa más tiempo de lo que habitualmente están. Entonces, los niños van a necesitar de adultos tranquilos, que sean capaces de mantener toda esta calma y de contenerlos a ellos. Entonces, nuestro principal trabajo primero es lograr que el adulto transmita calma, que el adulto logre su propia autorregulación.
Protegerlos de mensajes catastróficos, ¿verdad? Esto es súper importante. Muchas personas pasan viendo noticias todo el día, no saben si el medio del cual están tomando la información es un medio oficial o son noticias falsas, pero las ven enfrente de sus hijos o hacen comentarios con el resto de la familia enfrente de los niños, y los niños no tienen la capacidad de procesar tantísima información. Entonces los exponemos a un montón de contenidos alarmantes y esto viene a generar un montón de miedos y trastornos ansiosos en los niños, ¿verdad? De una amenaza, de que sienten que algo malo va a pasar y entonces empiezan todos los síntomas ansiosos. Educar a la familia y a los niños en que es una situación temporal y que todas las medidas que se están tomando son necesarias para que esta situación no se extienda más de lo esperado. Entonces, siempre enfocarnos en que esto es temporal, en que esto no va a durar para siempre y qué soluciones vamos a tener en este momento. El autocuidado de los adultos, ¿verdad? No exigirse tanto, que tengan un espacio para ellos y bajar las expectativas, entender que no podemos responder a todo, que no podemos hacer bien todo, entonces vamos a trabajar por prioridades, enseñarles flexibilidad y bajar las expectativas. Ahora sí, con la intervención ya en terapia con los menores de edad, primero que todo, tenemos que empatizar con esas emociones. Es muy constante que a los niños se les minimice lo que sienten y que en casa no se maneje de la manera correcta la gestión de emociones, ¿verdad? Entonces el niño puede demostrar síntomas de miedo, puede andar inquieto y puede decir que tiene miedo y el adulto nada más le dice, ay, pero tranquilo, no tienes que tener miedo. Y con eso el niño no hace nada y no se le quita el miedo ni resuelve su situación. Entonces es importante que como terapeutas podamos reconocer cada una de esas emociones y que le demos alternativas para expresarlas y para canalizarlas. Recordemos que en la etapa infantil apenas se está terminando de desarrollar, ¿verdad? El lenguaje, que aunque tengan buen lenguaje, aún no tienen una cantidad de léxico importante y apenas hay un desarrollo de los pensamientos. Entonces, la mayoría de niños se expresan a través del cuerpo. Vamos a utilizar los recursos según la edad, pero parte de los recursos más útiles, bueno, la empatía, primero que todo, entiendo que tengas miedo, entiendo que estés enojado, poner en palabra eso que estás sintiendo, porque muchos niños ni siquiera han tenido una educación emocional donde ni siquiera saben qué es lo que sienten, donde no saben por qué es que golpean a su hermanita, donde no saben por qué es que lloran en las noches. No, entonces primero tenemos que enseñarles qué es eso que están sintiendo, ponerle palabra a eso y que lo logren identificar. Vamos a ver más adelante esos recursos, ¿verdad? Pero la cuentoterapia siempre nos sirve, la arteterapia, las técnicas cognitivas conductuales son valiosísimas en niños pequeños, el que logren identificar pensamientos que les generan malestar, títeres, la caja de arena. Lo importante es que logremos favorecer toda esta expresión de emociones y de sentimientos. Vamos a ver una serie de recomendaciones por edad y vamos a ver que en todos hay algo en común, que son los horarios. Todos los seres humanos necesitamos de horarios, necesitamos de cierta estructura sin que sea algo militar, sin que sea inflexible, ¿verdad? Sino horarios nada más que nos organicen en el día a día y que logremos flexibilizarlos si hay algún tipo de cambio. En menores de 2 años, los juegos sensoriales y la educación de emociones, siempre le vamos a explicar a toda la familia que desde muy bebés podemos hacer la educación de emociones. Entonces, que cuando un bebé llora, ya podemos poner en palabra para que el bebé escuche qué es lo que está sintiendo. Si estás triste porque mamá no te puede alzar en este momento, estás enojado porque tienes mucha hambre, ¿verdad? Y que logremos ir poniendo en el cerebro de estos niños esas emociones que están sintiendo. De los 3 a los 5 años,
bueno, son niños que necesitan muchísima actividad física, entonces muchas de las recomendaciones que van dirigidas hacia la familia es esa libertad de movimiento, ¿verdad? Les podemos ayudar hasta con recomendaciones de qué se puede hacer dependiendo del espacio con el que cuenten. Y en terapia vamos a hacer un reconocimiento y gestión de emociones. Entonces, ya cuando el niño logra educarse en cuál es la emoción que está sintiendo y logra identificarla, entonces vamos a enseñarle cómo gestionarla. No es solo, bueno, esperemos que pase el miedo o esperemos que pase el enojo. No, que es cómo vamos a canalizar ese enojo y vamos a darle una serie de alternativas. De los 6 a los 8 años van a ocupar más juegos de interacción. Entonces, si en este momento no tenemos pues amiguitos, primitos que puedan ir a la casa, nos toca a nosotros como adultos empezar a interaccionar con ellos en los juegos. Vamos a enseñar a los niños lo que son las autoinstrucciones, y esto es muy importante. Ya tienen la capacidad de poder entender, ok, qué emoción estoy sintiendo, qué consecuencia tengo si hago esto, esto o esto. Entonces ya a esta edad el niño puede darse autoinstrucciones y decirse a sí mismo, ok, no puedo gritarle a mi mamá porque mi mamá, ¿verdad? Y que entonces, después de darse esas autoinstrucciones, logre encontrar la manera de autorregularse con alternativas que como terapeutas hemos trabajado con ellos en terapia y se pueden llevar a la casa, ¿verdad? Y el plan como terapeutas es que logremos darle esa cantidad de alternativas a los niños, adaptándolo a cada situación individual. De los 9 a los 10 años, vamos a brindarle los recursos en los cuales puedan contactar con sus iguales, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es que tenemos que regalarle algún dispositivo electrónico, pero sí podemos prestarle el nuestro a cierta hora del día para que contacte con sus compañeros. Desde la terapia, vamos a hacer un abordaje lúdico de los pensamientos, porque a esta edad su desarrollo cognitivo nos permite trabajar con pensamientos irracionales que estén generando malestar. En los adolescentes vamos a flexibilizarnos y que se permita que inviertan bastante tiempo en relacionarse con sus amigos de manera virtual, y con los adolescentes trabajamos mucho lo que es la negociación. Entonces les enseñamos a los padres a no imponer, porque a esta edad cuando se impone es como si se activara un botón de rebeldía y de oposición. A esta edad lo que ocupamos es aprender a negociar con ellos y hacer tratos. ¿Qué es muy importante? Bueno, ahora les comentaba que el plan no es hacer simplemente modificaciones conductuales, sino que nos tenemos que basar en cuáles son las necesidades detrás de cada conducta que está expresando un niño. Entonces, vemos siempre en la punta del iceberg, lo que vemos es todas las conductas disruptivas y las conductas indeseables. Es que contesta feo, es que le pega a la hermanita, es que no hace caso, es que no sigue indicaciones, es que tira la comida, pero podríamos hacer un plan de modificación conductual, ¿verdad? Básico. Sin embargo, probablemente esa conducta simplemente a largo plazo se transforme en otra conducta disruptiva, si no nos enfocamos en las necesidades que hay detrás de esa conducta. Si es que el niño se siente dolido, si es que el niño se siente solo, ¿verdad? Y que entonces como se siente solo está haciendo más llamados de atención. Entonces es muy importante que hagamos primero una búsqueda de necesidades y entender que cada conducta tiene una función. Entonces, entre las funciones básicas de esta conducta vamos a tener la función de atención, la función de escape, la función sensorial y la función tangible. La función de atención tiene que ver con esa búsqueda constante de atención de los adultos. Entonces, si no logran esa atención de manera con comportamientos deseados, ¿verdad? Con comportamientos esperados, van a buscar esa atención con comportamientos indeseables. Y sin querer es muy fácil que el adulto les refuerce los comportamientos indeseables, porque pasa en muchas casas que cuando el niño está tranquilo o la niña, los padres aprovechan para cocinar, para revisar el teléfono, para hacer una serie de cosas. Entonces no se le refuerza esa conducta, por decirlo así, deseable socialmente.
pero en el momento en que el niño hace algo disruptivo, entonces la madre o el padre se dirigen hacia él para hacer un llamado de atención y sin querer estamos reforzando las conductas indeseables. Pero tenemos que entender entonces, si es que esa personita, ese niño, no ha aprendido a estar solo la cantidad de tiempo suficiente. Si es que no sabe en qué momento mamá sí puede jugar con él y en qué momento tiene que esperar y jugar solo. ¿Sabe jugar solo? Es la primera pregunta. ¿O todavía no sabe jugar solo? Porque también depende de la edad de cada niño. ¿Sabe esperar? ¿Tiene la edad ya para entender que tiene que esperar un turno, que tiene que esperar que mamá termine de trabajar? Distingue cuándo puede y cuándo no puede y cuándo no pueden prestarle atención. Y esa conducta indeseable que hace, ¿se podría ignorar o no? Entonces, primero nos hacemos una serie de preguntas para ver si el niño ya es capaz de entender cuándo se le puede dar atención y cuándo no. La otra conducta que es para la obtención de un tangible, entonces, ¿verdad? El niño que quiere que le den la tablet y llora y grita y patalea. Pero, ok, ¿será que ese niño tiene la edad suficiente para saber cómo pedir las cosas? ¿O será que ese niño no ha entendido cuándo es el horario en que sí puede usar la tecnología y cuándo no? Y por eso en la intervención hablé mucho de los horarios, porque si no tenemos esa estructura, el niño va a pedir las cosas cuando se le antoje y no va a entender que hay tiempo para hacer cada cosa, que hay tiempo para comer, que hay tiempo para dormir, que hay tiempo para jugar y que hay tiempo en que debe esperar también. ¿Sabe este niño? Ya tiene la capacidad cognitiva para poder esperar su turno en el uso de este tangible. Y distingue cuándo pueden y cuándo no pueden dárselo, ¿verdad? Entonces son preguntas que nos tenemos que hacer dependiendo de la edad del niño que llegue a consulta. Y la parte sensorial tiene que ver con que tenemos que cumplir primero esas necesidades básicas, por ejemplo, hambre y sueño. Entonces, la mayoría de niños que tienen hambre o que tienen sueño van a empezar a presentar conductas disruptivas, sobre todo si son niños pequeños. Y niños con alguna condición neurodiversa también pueden presentar desórdenes sensoriales que les afectan su estado de conducta. Entonces, nos hacemos la pregunta, ok, ¿qué sensación le produce esa conducta que la necesita para poder aliviar su estrés sensorial del momento? ¿Está afectando su proceso de aprendizaje? ¿Es posible no atender la conducta? O sea, si el niño tiene muchísimo sueño, ¿será posible que tengamos que hacerlo esperar, ¿verdad? Esa necesidad biológica de dormir. ¿Puedo redireccionar esta conducta a otra en ese momento? Entonces, todas esas preguntas nos ayudan a trabajar con los padres para que entiendan que cada conducta que nos parezca inadecuada, detrás hay una función. Entonces, primero tenemos que satisfacer todas esas necesidades que presentan los niños para poder después esperar un cambio conductual. Habitualmente, lo que pasa en terapia es que cuando logramos satisfacer esas necesidades detrás de la conducta, ya no tenemos que hacer modificación conductual, porque la conducta por sí misma desaparece. La conducta de escape, ¿verdad? Entonces, niños que tal vez lloran cada vez que tienen que hacer algún trabajo de la escuela. Entonces, ¿será que están muy aburridos? ¿Será que es un exceso de trabajo? ¿Será porque aún no tienen las habilidades suficientes, verdad? Estamos viendo muchos chicos de preescolar que apenas estaban iniciando en el proceso de escolarización y les mandan una serie de tareas a las cuales todavía ellos no tienen las habilidades para realizarlas y en la casa esperan que lo logre, entonces generan muchísima frustración. Entonces, ¿qué va a querer el niño? Salir corriendo de ese momento. Se debe a que está muy cansado para en ese momento sentarse y poner atención, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la importancia de cada una de estas funciones de la conducta. ¿Cuáles son los objetivos? Discúlpame, 5 minutos para pasar a las preguntas, por favor. Perfecto.
Los abordajes y técnicas más recomendadas, bueno, como les decía, la terapia cognitivo-conductual, desde muy pequeños ya podemos empezar a trabajar en cómo los pensamientos afectan nuestra manera de sentir. Todo lo que tiene que ver con arteterapia, caja de arena, nos ayudan a que el niño logre expresar todas esas emociones. El mindfulness nos ayuda para la autorregulación. La caja rueda de alternativas tiene que ver con una cajita que se les da en terapia con una serie de alternativas para cuando tengan alguna emoción que les genera malestar. Entonces, entre esas alternativas viene inflar un globo, soplar burbujas, dibujar una emoción y alternativas infinitas para que el niño pueda gestionar de manera correcta esas emociones. Y ya para ir finalizando, recomendaciones en general. Bueno, armar una agenda diaria que nos permita organizar algunos tiempos, tiempo de escuela, tiempo de juego, de tareas domésticas, que logremos hacer una dieta digital y nos pongamos de acuerdo, porque si no el uso de la tecnología nos va a ir aislando, que toda la familia trabaje una misma línea de información y que logremos hacer una diferencia de horarios entre semana con los fines de semana. Y los fines de semana podemos ser más flexibles con los horarios y pasar más tiempo con mamá y papá en juego. Educar a los adultos en la gestión y expresión de emociones, ¿verdad? Porque al final los adultos son los que tienen que modelarle toda esa autorregulación a sus hijos. Y tener siempre en cuenta los aspectos positivos, por ejemplo, la disminución del ritmo diario de los niños y el aumento del tiempo que pasamos con ellos. Lo más importante es un enfoque basado en las necesidades de cada uno de esos niños y basado en las soluciones. Y ahora sí, podemos ir al tiempo de preguntas. Perfecto, Cindy. Muchas gracias por toda esta información valiosa que nos has brindado. Y por favor, las personas que desean realizar sus preguntas las pueden escribir mediante el chat para que Cindy pueda orientarnos o profundizar en algún tema que ella desee, por favor. Okay. A ver, Cindy, acá nos colocan que tú habías mencionado que muchos niños ven al tema del coronavirus como un monstruo o algo así, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer, Cindy, para evitar esto, ¿no? Causar ese miedo excesivo que muchas veces se puede somatizar y puede tener algún tipo de inconveniente. ¿Qué nos recomiendas? Sí, como ahora les comenté, entre la edad de los 4 a los 8 años es la edad de los miedos, porque no logran diferenciar la fantasía de la realidad, y muchas veces los aportes que nos dan para los niños dibujan al coronavirus como un monstruo feo, ¿verdad? Entonces más bien esto les genera muchísimo más miedo. ¿Qué es importante? Bueno, enseñarle la realidad, cuál es ese tamaño del virus y qué estamos haciendo en casa para que ese virus no llegue, ¿verdad? Entonces, lo importante siempre es la solución que le damos a este niño para entender cómo enfrentarse a esa situación, ¿verdad? Entonces le podemos explicar que no, que es una partícula muy chiquitita, que no la podemos ver a simple vista y que estamos haciendo todo lo necesario para cuidarnos, ¿verdad? Podemos hacer técnicas como el que se pinten las manos y entonces se laven las manos y hasta que no quede pintura, ya son unas manos bien lavadas, y entonces le decimos, ves, así es el coronavirus, tan chiquitito, pero con un lavado de manos nos podemos defender de él, ¿verdad? Entonces ya ir trabajando la parte de la realidad, más bien, de que no es un monstruo que va a aparecer en la noche, de que realmente no es algo que ellos puedan ver a simple vista. Perfecto, muchísimas gracias, Cindy. Gracias a todos por habernos acompañado hoy con Cindy desde Costa Rica. Te agradecemos muchísimo el tiempo que has tenido con nosotros, con la red, con Alfepsi también. Y pasamos inmediatamente con la doctora Dora Celis. Dorita. Dorita, ¿estás por ahí? Adelante, Dorita. Hola, hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Dora Patricia Celis, soy la presidenta de Alfepsi, que es la Asociación Latinoamericana
para la formación y la enseñanza de la psicología. Alfepsi agrupa un aproximado de 200 universidades en América Latina y más de 300 afiliados. Nos dedicamos a fortalecer la formación de futuros profesionales en psicología en toda nuestra América Latina, una psicología más sensible, más real, más cercana, más preocupada y comprometida, tanto como los dolores, los sufrimientos, pero también con los sueños y las alegrías de nuestra población. Hoy es un gusto estar con todos ustedes, es un gusto darle la palabra a mi compañero, el doctor Mario Morales de Chile, exsecretario de Alfepsi, quien nos va a hacer la presentación de nuestro conferencista magistral por parte de Alfepsi, el doctor Horacio Maldonado. Es un gusto, los invitamos a seguirnos en nuestras páginas web, en nuestras redes sociales, a participar también de nuestras capacitaciones, investigaciones, a escribir en nuestra editorial. Es un gusto, esperemos disfrutar. Felicitaciones a la compañera que tuvo la participación anterior. Entonces, le doy la palabra a mi compañero Mario Morales. Es un gusto, buenas tardes y esperemos que sea de provecho de todos nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo desde Chile, en un momento donde estamos bastante complejos a nivel de América Latina, a nivel de nuestra región. Estamos viviendo una realidad muy cruda. Yo creo que nos ha tocado profundamente a todos en relación con la cantidad de situaciones que diariamente estamos viviendo, especialmente en relación con esta pérdida de seres queridos, donde los familiares no han podido despedirse, ¿cierto? Ni realizar los rituales para disminuir esta angustia. Los duelos que deben tener mucha sanación, vamos a tener que encontrarnos como psicólogos en relación con esta realidad, miedo a contagiarse, la preocupación por la incertidumbre, y un aspecto que es clave, que en este momento yo creo que todos los sistemas educativos en nuestra región estamos tratando de resolver. Y el doctor Horacio Maldonado tituló su conferencia Aprender en tiempos de pandemia, una oportunidad para el protagonismo de los estudiantes. Yo quiero presentar a un gran amigo, a Horacio Maldonado, él es psicólogo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Tiene un magíster en educación superior por la Universidad Regiomontana de Monterrey, México. Especialista en psicología educacional por el Colegio Psicólogo de la provincia de Córdoba, Argentina. Actualmente, profesor Maldonado es titular plenario en la Facultad de Psicología Nacional de Córdoba e investigador en el marco de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de esta universidad. Es director de la carrera de especialización en Psicología Educacional en la Facultad de Psicología. Es miembro de la mesa coordinadora de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, Alfepsi. Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Transformación Educativa, CLATE. Al mismo tiempo, además de toda la cantidad de producción que ha realizado a través de distintos artículos y de algunos textos, algunos libros relacionados con esta temática, es un gran aporte que ha desarrollado a nivel de América Latina. Así que tengo el gusto, no quiero quitarle más tiempo al profesor Maldonado para que pueda conversar con nosotros y enriquecer esta mirada a lo que es el aprendizaje en este momento donde nos encontramos en la región de América Latina. Adelante, Horacio. Muchísimas gracias, querido amigo. La pandemia produce múltiples efectos y también producirá múltiples consecuencias nefastas en nuestro planeta. Sin embargo, hay también efectos positivos que tiene la pandemia, y uno de los efectos positivos es que hoy podamos estar juntos aquí en un espacio virtual, con tantos compañeros, con tantos colegas, con tantos amigos. ¿Sí? Es verdaderamente una alternativa que yo aplaudo y que me reconforta, a pesar de no poder ejercer
la corporalidad por estos días. Hoy yo titulé un poco Aprender en tiempos de pandemia, y debo decir, antes que nada, que hace cerca de 30 años que estoy pensando, estudiando, trabajando, investigando acerca del aprendizaje. Y hace unos 3 meses, nada más que 3 meses, que estoy pensando en el aprendizaje en términos de pandemia, en términos de una situación inédita. Creo en la historia de la civilización y creo que después de la gripe española hace 100 años, nosotros no hemos tenido un evento de escala mundial como esta pandemia. Y esto obviamente a los psicólogos y a muchos otros investigadores del campo social nos interesa desde este ángulo, más allá del terror y más allá del sufrimiento, ¿no es cierto?, que sabemos que afronta una gran cantidad de gente en el planeta. Debo decir que esto que nosotros estamos evidenciando ahora, algunos autores lo llaman la nueva normalidad. Horacio, tu micro se apagó, por favor. Se apagó Hace tu micro, Horacio. poquísimo tiempo, Ahí estás. esto es el 13 de mayo de este año, ¿sí? Se produjo un trabajo, la UNESCO se tomó casi 2 meses para exponer un trabajo que se llamó COVID-19 y la educación superior, de los efectos inmediatos al día después. En este trabajo, Estefanía Giannini, que es la subdirectora general de educación de la UNESCO, por primera vez, ¿sí? Estoy hablando de hace muy poco tiempo, por primera vez como funcionaria de la UNESCO. Estoy hablando de un organismo, como ustedes bien saben, ecuménico, mundial, que rige en buena medida, ¿no es cierto?, orienta, rige la educación del planeta. Esta señora dice, el cierre de los establecimientos educativos ha generado, ¿no es cierto?, un dispositivo enorme, un dispositivo colosal en eso de producir la educación. Y ella utiliza, insisto, este concepto de nueva normalidad con mucha precaución, porque lo dice o lo escribe entre comillas, la nueva normalidad, que implica estar desarrollando acciones educativas montadas o en soportes informáticos y en soportes comunicacionales. Debo decir, para algunas personas que por ahí se sienten desalentadas por esta cosa que es el aislamiento social, que en este momento, en el planeta, hay más de 1.500 millones de sujetos en condiciones de aislamiento educativo. Repito, por favor, 1.500 millones de sujetos en aislamiento educativo. Esto lo digo porque a veces pareciera que solo a nosotros nos toca, ¿no es cierto?, esta calamidad del aislamiento, del encierro, de las cuarentenas, de la distancia. Señores, 1.500 millones solamente en Latinoamérica. Y a nivel de la educación superior, hay 21 millones de estudiantes de nivel superior que en este momento están en el aislamiento. Y no solo los estudiantes, por supuesto, hay en América Latina, a nivel superior, aproximadamente 1.400.000 profesores que han dejado de visitar las aulas y están procurando de distinta manera, generar, no interrumpir procesos educativos. En este sentido, un poco aparece esto de la nueva normalidad.
Y a mí me parece que es interesante analizar esto, nosotros como psicólogos, como educadores, como formadores, como gente que tiene que ver con la educación en un grado diferente, pero sí importante, preguntarnos un poco sobre esta nueva normalidad, sobre la normalidad en todo caso que viene, y sobre la vieja normalidad, ¿sí? La normalidad que mucha gente hoy por hoy añora profundamente, por lo menos a nivel discursivo. Entonces, en ese punto yo quisiera compartirles una pequeña viñeta que he recogido para uno de los trabajos que estoy escribiendo, y dice más o menos así: volver a la normalidad no es una opción. Tenemos que volver a algo que sea mucho, mucho mejor que esa normalidad que existía antes del virus. Porque lo que este virus ha mostrado es la asquerosa normalidad, las extraordinarias e imperdonables desigualdades que existen en nuestra sociedad. Esto, estimados, es formulado por Roger Waters en el mes de mayo, hace unos poquísimos días. Y esto puede ser complementado para la idea de pensar la normalidad, la nueva normalidad y la potencial normalidad que vendrá después de fin de año, etcétera, puede ser complementado por algo que leímos en algunas calles, unas calles de Barcelona, que dice exactamente así en un grafiti: no podem tornar a la normalitat, porque la normalitat era el problema. Esto me parece que es interesantísimo, a mí me parece que es interesantísimo, porque estoy todo el tiempo tratando de reflexionar, ¿no es cierto?, respecto a esto de la normalidad que estamos asumiendo, la normalidad que incluso esta charla, esta conversación, esta conferencia, está montada en esta nueva normalidad, entre comillas, ¿no es cierto?, de poder juntarnos en una sala, ya no en un aula, en una sala, ¿no es cierto?, para tratar a veces de conversar, de intercambiar, a veces de aprender. Y esto, ¿no es cierto?, es nuevo, señores. Todos nosotros, cuando pensábamos en el 2019, en el año 2020, cuál iba a ser la programación para el 2020, ninguno, creo que ninguno de nosotros, pudo imaginar que tendría que entrar en esta situación de, insisto, en palabras de la funcionaria de la UNESCO, nueva normalidad. Hemos tenido todos que desde febrero, marzo en adelante, y de una manera extraordinariamente rauda, ¿no es cierto?, entrar a pensar, ¿no es cierto?, cómo hacemos para cumplir parte, ¿no es cierto?, de las tareas que nosotros desarrollamos año con año en términos de profesores o en términos de enseñantes profesionales, como a mí me gusta decir. De repente había que, se rompió lo conocido, se desarmó lo conocido, y cada uno de nosotros tuvimos que pensar, digo nosotros, pero digo las instituciones, digo las facultades, digo las universidades. Cuando digo recién en 13 de mayo la UNESCO se expide para dar un panorama general de lo que ocurre en el mundo en términos educativos y especialmente en Latinoamérica, es porque evidentemente no tenían información, no tenían datos, no tenían casuística, tenían muy pocas cosas en esto de poder pensar esta cosa que está produciendo, como dije al empezar, una cantidad de efectos y va a traer una cantidad de consecuencias, ¿no? Esto de, esta mañana veía, mejor dicho, un pequeño video donde niños bolivianos tenían que caminar aproximadamente unos 15 kilómetros diarios con su familia para llegar a tomar clases que se emitían por radio, ¿no? Esto es parte de esta nueva normalidad. Y después tenían que hacer 15 kilómetros de vuelta, chicos de 6, 7, 8 años, ¿no es cierto?, para poder volver a sus casas, y así día por día. Por supuesto que hay gente que está en otro nivel, que tiene, como nosotros quizás,
telefonía de alta gama, computadora, acceso a Wi-Fi permanente, y quizás sufra menos estas consecuencias de entrar a este otro mundo que es la educación montada sobre soportes informáticos y comunicacionales. Quizás la gente que hace tiempo ya había ensayado estos sistemas, ¿no es cierto?, se sienta un tanto más cómoda, pero de esos 1.500 millones de estudiantes que están en receso, hay una enorme cantidad que no dispone de estas herramientas, ¿no es cierto?, para afrontar estas nuevas formas, ¿sí?, de apropiarse del conocimiento, de educarse, ¿sí? Y bueno, y en ese caso, ¿no?, la gente que está en esta nueva normalidad, ¿sí?, esta gente que abandonó, que tuvo que abandonar, ¿no es cierto?, a su pesar en muchísimos casos, las aulas o los espacios de siempre, y tuvo que retraerse a los hogares, un espacio, digamos, no idóneo, o por lo menos no apto, o no necesariamente apto para el aprendizaje, ¿sí? Recuerden ustedes que la educación tal cual la conocemos es hija de la modernidad, y la modernidad dijo, los aprendizajes válidos no se van a conquistar en los espacios familiares, hogareños, se van a conquistar en espacios especiales, ¿cierto?, que son las instituciones educativas, las escuelas, etc. Entonces, bueno, pero eso genera una cantidad de situaciones inéditas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, tener que aprender en la convivencia, ¿no es cierto?, hogareña, con la participación de adultos que no estaban nunca interiorizados específicamente de lo que pasaba en el otro espacio, en el espacio institucional, el espacio de las escuelas. Bueno, y los estudiantes de distintos niveles y distintas modalidades aprenden en este tramo histórico de nueva normalidad, insisto, no es mi nominación, pero es la nominación de una funcionaria de la UNESCO, ¿sí?, aprenden en otras coordenadas, espacios temporales, aprenden a distancia, ¿sí? Y bueno, y acá hay una cantidad de fenómenos que los pedagogos seguramente estudiarán qué pasa en este tiempo, cómo se dan los aprendizajes en este tiempo, porque desde lo que nosotros podemos advertir y la casuística que disponemos, estos espacios tienen como momentos diferentes, ¿no? En un primer momento hubo una gran exaltación, ¿no es cierto?, vamos a participar, profesores, docentes, trataban de acceder inmediatamente a estas nuevas tecnologías, a la tecnología del Zoom, a la tecnología del Meet, a la tecnología de Skype, es decir, a estas nuevas, con una velocidad extraordinaria, se dio una solidaridad extraordinaria entre muchos profesores y docentes que se enseñaban mutuamente al mismo tiempo que procuraban enseñar, pero no sabían si tenían que trasladar la currícula ordinaria, la que habían planificado en el 2019 para el 2020, y marchar en esa ruta hasta que cesara la pandemia y se volviera a los espacios tradicionales. No sabían después de esto cómo enseñar, y bueno, y ahí entraron en dudas, entraron en conflicto. Los estudiantes, quizás los estudiantes son siempre menos complicados para las novedades, y quizás ellos sí se permitieron cosas que no se permitían en los espacios educativos tradicionales. Creo yo, esto es un viaje, yo los invito a viajar conmigo a esto, ¿no?, de ese mundo que se creó cuando 1.500 millones de personas salieron de las aulas y entraron a otro espacio, un espacio archi heterogéneo, un espacio totalmente diferente, ¿no es cierto?, del claustro, del encierro, ¿no es cierto?, en el cual se montó todo el sistema de educación moderna. Se llama aulas, se llama instituciones, etcétera, ¿no? Para generar la educación moderna en los últimos 400 años, o los 200 en el sentido más
más propio, sí, se crearon esos dispositivos tecnológicos. El aula es exactamente un dispositivo tecnológico para educar a la prole, para educar y controlar a la prole, para domesticar en algún sentido y disciplinar en otro sentido. Es muy interesante. A los que vemos esto con ánimo profesional y también con ánimo de la pasión que nos genera el objeto de trabajo, es un momento excepcional para nosotros. Esta cuestión de la nueva normalidad es una oportunidad excepcional, es un efecto absolutamente benigno de la pandemia, de la cuarentena, de este horror que hemos tenido y estamos sufriendo buena parte de personas en el planeta. Digo excepcional porque veo, voy a ser optimista, yo creo que los educadores tenemos que serlo, veo una oportunidad también, una oportunidad extraordinaria, esto de que el sistema educativo, hijo de la modernidad, crujió, ¿no es cierto?, se requebrajó, quedó como indefenso, huérfano de sus viejos códigos, de sus viejas plataformas, de sus viejas currículas, de su vieja normativa, y los docentes, muchos docentes se atrevieron a salirse, ¿no es cierto?, de ese corset y empezaron a crear, empezaron a ser totalmente innovadores porque no tenían la presión del sistema o de las autoridades del sistema, de la mirada, del ojo siempre presente por ahí, el ojo a veces inexistente, pero en la cabeza de tanto docente, es decir, el control, ¿no? Acá esto de ir a otro espacio, esto de ingresar a los hogares a cumplir su misión, relajó un montón de las viejas rutinas, de las rutinas no interesantes, digamos, de la escuela, ¿sí? Y me parece que en algunos puntos alentó a la creatividad, a la innovación. He visto cosas extraordinarias por parte de profesores. Por supuesto que he visto los reactivos, por supuesto que he visto los que quieren volver a la vieja normalidad, a esa normalidad de antes de la pandemia, a esa normalidad de septiembre, octubre, noviembre y mucho tiempo antes. Mucha gente quiere volver a esa normalidad. Yo creo que eso no es posible. Hace un poco más de 500 años, un griego dijo, nadie puede volver 2 veces al mismo río, ¿no? No puede volver porque el río no es lo mismo, no es el mismo, porque nosotros, sí, nosotros tampoco lo somos. Tampoco después de la pandemia seremos los mismos. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, lo percibamos o no lo percibamos, no seremos los mismos. Y eso me parece extraordinario. Me parece extraordinario porque nos deja en una posición de poder pensar cosas diferentes. Y yo hace años que vengo trabajando una línea que es la siguiente, y les pido un minuto de su amable atención, como dicen los vendedores de los autobuses. Lo que vengo postulando hace muchos años es lo siguiente. Para mejorar el sistema educativo en el que trabajo desde siempre y al que critico desde adentro y aportando, es hacer unas cuantas modificaciones esenciales. La transformación de la educación o del sistema educativo, para mí pasa por maximizar el protagonismo epistémico de los estudiantes. Ni siquiera digo cognitivo. Maximizar el protagonismo epistémico de los estudiantes. ¿Sí? Eso me parece que va a ser quizás posible ahora. Digamos que, miren lo que voy a decir, la pandemia es una suerte de catalizador, ¿no es cierto?, potencial, lo voy a decir así, de ese protagonismo epistémico que quizás se pueda conquistar después de esta nueva normalidad, cuando esta nueva normalidad entre en el ocaso, ojalá ya a fin de año, ojalá a principios del 2021, ¿no es cierto? Ojalá ahí estaremos como dispuestos a unas nuevas
posibilidades, nueva creación, nuevas alternativas, etcétera, ¿sí? Nuevas fundaciones, si ustedes quieren. Entonces digo que ese momento puede ser enorme para concretar ese protagonismo. Yo en un artículo que escribí el año pasado decía decía esto, ¿no? De maximizar el protagonismo de los estudiantes. Por eso hablo de aprendizaje y enseñanza y no de enseñanza y aprendizaje. Lo invierto porque esa inversión me sirve para pensar el aprendizaje de otra manera. Entonces, en ese punto decía, bueno, tal vez los tutoriales, ustedes vieron que tenemos tutoriales para casi todo hoy en Internet y cualquiera puede aprender cosas de una manera extraordinariamente rápida, cosas absolutamente ignotas, cosas absolutamente desconocidas y uno rápidamente hoy en un pequeño video de 1, 2, 3, 5 minutos puede aprender cosas extraordinarias, ¿sí? Entonces decía, quizás una de las dimensiones positivas, no todas lo son, de Internet pasa por habilitar esto que yo llamo el protagonismo epistémico de los estudiantes, ¿sí? Pero ahora se me antoja que la pandemia es un segundo componente, es un segundo elemento, un efecto absolutamente inesperado para acelerar el protagonismo epistémico, porque muchos niños, muchos jóvenes, ¿sí? Han aprendido, están aprendiendo porque se están desembarazando también de los modos tradicionales que pone sobre sus hombros las escuelas, las instituciones educativas, están aprendiendo de otra manera y ellos no van a volver atrás. Nosotros a lo mejor podemos intentar retroceder como adultos, como profesores de larga data, que tenemos usos y costumbres ya muy esclerotizadas, pero los jóvenes van a ir por otros caminos. Entonces yo digo que Internet por un lado, con los tutoriales, y esta pandemia inesperadamente va a provocar un protagonismo que parece extraordinario. Y ustedes me dirán dos cosas. ¿Por qué maximizar el protagonismo epistémico de los estudiantes? Yo debo decir algo que lo repito en muchísimas clases, con muchísimos públicos diferentes. Y es lo siguiente, hay un tipo que yo admiro mucho que se llama Comenius. Comenius es para mí el primer gran pedagogo, y ustedes saben que hay otro gran pedagogo, el último pedagogo según yo lo veo, que es Paulo Freire. Comenius, allá por 1632, escribe una obra extraordinaria que se llama La Didáctica Magna. ¿Sí? Se tarda aproximadamente unos 12 años en escribir ese texto. Y yo les puedo asegurar que es una verdadera cartografía para aquellas personas, ¿sí?, que desean enseñar. ¿Sí? Si lo leen con cuidado, es extraordinario. Extraordinario. El último gran pedagogo escribe muchas obras maravillosas. Una que me encanta es Cartas a quien desea enseñar, ¿no? Por eso digo, hay casi un periplo de casi 400 años, ¿no es cierto?, entre este hombre que influyó desde el centro de Europa, ¿no es cierto?, hacia el resto de Occidente, y este genio brasilero, ¿no es cierto?, que, bueno, mucha gente ha tratado de neutralizar, ¿no?, por sus ideas brillantes, sus ideas extraordinarias. Y en ese punto, con este pedagogo extraordinario que es Comenius, aparece una frase. El tipo era un genio, pero bueno, pero el sistema que diseñó y que dura, todavía es vigente, cualquier analista de los sistemas educativos lo puede confirmar, un sistema donde decía máxima actividad para el profesor y mínima actividad para el estudiante.
fíjense, máxima actividad para el profesor, para uno de los miembros de la ecuación, y mínima actividad para los estudiantes. Ese es el formato casi fundacional, ¿no es cierto?, que desde Centro de Europa, insisto, cundió por toda Europa y se trasladó a América, y en gran porcentaje de los espacios educativos, desde el nivel inicial, quizás ahí no tanto, pero primario, medio y la universidad sigue funcionando todavía, ¿no? El sujeto que sabe, ¿sí? El sujeto que sabe, que es el profesor, y el sujeto ignorante, que es el alumno, ¿no? El sujeto que ilumina a los estudiantes, esos seres opacos, esos seres que, como a veces nos gusta a nosotros ironizar un poco, sin luz, ¿no es cierto?, que solo son iluminados, se acercan demasiado o a una buena distancia del profesor. Ese sistema, ese es el sistema que nosotros un poco estamos impugnando, y este es un sistema que le ha dado poquísima protagonismo a los estudiantes, que le ha dado apenas rinconcitos, ¿no es cierto?, de protagonismo a aquellos que están sujetos, digamos, al decir de nosotros, los adultos, a nuestras clases, ¿no es cierto?, excepcionales, magistrales, cerradas, llenas de verdades casi sacralizadas. Ese orden, ¿no es cierto?, me parece que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de aislamiento, está crujiendo, ¿no? Porque no está ahí arriba el sistema, no está ahí arriba el profesor. Yo sé que hubo momentos, especialmente en el primer tramo, ¿no es cierto?, de esta pandemia, los docentes enviamos cataratas, ¿no es cierto?, de tareas a los hogares, ¿no es cierto?, a través del ciberespacio, ¿no es cierto?, teléfono, bla, bla. Recargamos, ¿sí? Producimos casi una rebelión, ¿sí?, entre alumnos padres, alumnos familias, de esta cosa de decir, nosotros aquí estamos, yo lo interpreto así, nosotros aquí estamos, esto es nuestro poder, no se crean que por más que vayan a su casa van a estar exentos de, y borraron de trabajo de una manera inadecuada, de una manera totalmente excesiva. Yo tengo algunos referentes, muchos referentes para pensar los procesos psicológicos, los procesos políticos, los procesos educativos, y Noam Chomsky es uno de mis referentes, y él decía, estos tiempos de pandemia son tiempos para enseñarles a los estudiantes o ayudarlos a que entiendan cómo funciona el mundo, ¿sí? Y otro tipo que yo admiro extraordinariamente es Francesco Tonucci. Tonucci hace años que lo seguimos por su claridad de pensamiento, ¿sí? Y Tonucci dice, no es tiempo de deberes, no es tiempo de tareas, es tiempo de creatividad, es tiempo de otros aprendizajes. Por supuesto, estos autores, ¿sí?, sin que Chomsky sea un pedagogo, sí lo es Tonucci, ¿no es cierto?, están mucho más allá de la currícula, están mucho más allá de los que se aferran, que yo a veces, para molestarlos un poco, digo, los burócratas de la educación, ¿no?, que todo tiene su ritmo, todo tiene su pausa, todo tiene su orden. Ese orden, me parece, lo digo así, es el orden que se está conmoviendo cuando los chicos en los hogares, a veces con la complicidad de los padres, a veces con la relación que mantienen con los padres, las nuevas relaciones. Conozco que hay familias que desconectan el grupo de WhatsApp o desconectan el Zoom porque se cansan de esta enormidad, ¿no es cierto?, de actividades. Bueno, y aparece la apatía. Muchos docentes dicen, no, ahora los estudiantes y sus padres entraron en la etapa de apatía, no le interesa esa cosa, esa cantidad de carga, que es una cantidad de carga donde me parece, yo quiero demostrar mi poder, yo quiero demostrar mi autoridad, quiero marcar territorios donde ya no hay territorio, donde es otro territorio. Me parece que, por eso les decía, ojalá me acompañen en este viaje, ilusorio quizás,
pero que nos permite, o por lo menos a mí me permite, pensar de otra manera. Es decir, al fin 1.500 millones de estudiantes salen de las aulas por un tiempo, no importa, 3 meses, 4, 6 meses, pero salen, ¿no es cierto?, del sistema, de la organización tradicional del sistema, y pueden experimentar otras cosas, desde no hacer nada, nada, ¿no es cierto?, hasta hacer cosas maravillosas, hasta empezar a pensarse. No todos pueden aprovechar la libertad desde el primer día. Ustedes saben, a veces un animalillo que siempre ha estado preso, un pájaro, cuando le abrimos la jaula se queda un cierto tiempo hasta que después se anima, ¿no? Yo creo que muchos se han quedado pegados todavía al ordenamiento, muchos estudiantes se han quedado pegados al ordenamiento propio de la educación gestada desde la modernidad para acá, ¿no es cierto? Y muchos otros han salido abiertamente al mundo, al otro mundo, el que está más allá de las aulas. Yo creo que ha habido una dicotomía extraordinaria, siempre critico eso, entre la escuela, ¿sí?, que fue como el testaferro de la modernidad para hacerse cargo de la educación y para enclaustrarse, y para tener enormes dificultades para comunicarse con el contexto, con los contextos, por esto de este es mi territorio acá, entonces la interdisciplina, entonces, ¿no es cierto?, el trabajo en red es difícil, bueno, porque hay órdenes distintos y porque hay jerarquías distintas y porque los modelos, qué sé yo sostengo siempre grupo, equipo, redes, son sistemas profundamente democráticos, ¿no? Es decir, yo no puedo ir a plantar ahí mi autoridad en una red o en un equipo, tengo que negociar eso, tengo que justificar, etc. No da para que yo me plante, excepto que sea un caso medio obsceno de autoritarismo. Entonces, bueno, creo que es un momento extraordinariamente fértil para que crezca el protagonismo. ¿Y por qué? Bueno, porque el sistema no funciona, los sistemas no funcionan, ¿no? Los sistemas educativos tradicionales, digo, cada vez tienen más complicaciones, los resultados o logros académicos son juzgados por muchos expertos como poco satisfactorios, porque cada vez son más grandes los contingentes de estudiantes que manifiestan rechazo o apatía ante la modalidad más o menos ortodoxa que desplegamos hoy por hoy los profesores, ¿sí? Pero bueno, el protagonismo seguramente va a mejorar el interés por aprender, ¿sí? Como decía un viejo alumno, cuando el profesor decía, quiero que aprenda mi materia, y la materia del profesor era la historia, y él decía, mi materia, y un adolescente hermoso como siempre dijo, profesor, a mí me interesa la historia, pero no la suya. La historia como bien público, como bien social, como bien de todo. Si el tipo la quiere privatizar, si el tipo la convierte en un objeto personal, entonces no la quiero. No la quiero, la rechazo, la repudio, hago escándalo en las clases, me voy, no entro. ¿Me entiende? Decir, interesante. Ese adolescente dice, me interesa la historia, pero como bien social, no como bien que alguien ha privatizado. Entonces yo creo que el protagonismo epistémico va a mejorar las estructuras psíquicas más complejas de los sujetos. Porque la currícula siempre, o casi siempre, para no ser tan cortante, casi siempre pone límites al desarrollo de las estructuras psíquicas más complejas. Hay que esperar el ritmo, hay que esperar, no, eso lo vamos a ver el mes que viene, la semana que viene, a fin de año, el año que viene. ¿No? Siempre el sistema pone como un retén a el desarrollo de las estructuras más complejas. No, porque un sistema que abreva en la normalidad, en la uniformidad, y porque además, si nosotros permitimos el protagonismo epistémico que se está montando, creo yo, en estos tiempos de pandemia, y está mejorando enormemente algunos aprendizajes, los sujetos que aprenden con mayor autonomía, ¿sí?, sienten una buena autoestima y un buen, yo diría, bienestar personal, ¿sí? Un gran bienestar personal. Entonces yo aplaudo eso y en función de eso, ¿sí?, es que estoy proponiendo como una herramienta fundamental
¿no es cierto?, para mejorar los sistemas educativos en todos los niveles y modalidades, ¿sí?, esto de el protagonismo epistémico de todos los estudiantes, ¿sí?, en los distintos sistemas educativos. Y digo esto, y alguien por ahí, los profesores por ahí dicen, bueno, ¿y entonces qué? Nosotros quedamos pagando, nosotros somos de papel, nosotros somos sujetos convidados de piedra, qué sé yo. No, yo creo que el protagonismo epistémico, quiero ser claro ahí por si algún docente en este momento que está en la sala me está empezando a guardar rencor porque dice, este tipo con sus propuestas nos va a liquidar los trabajos. De ninguna manera. Yo creo que los docentes son imprescindibles. Lo que estoy planteando, lo que estoy proponiendo, lo que hace unos cuantos años vengo proponiendo en distintos espacios que me toca actuar, trabajar, decir algo, es necesitamos un nuevo equilibrio en la relación docente-alumno o alumno-docente. El esquema, ¿no es cierto?, verticalista propio de la fundación del sistema de la modernidad es un sistema que cruje, es una situación que cruje fuertemente y que trae insatisfacción para el profesor, trae resentimientos para el profesor, siente que no es tomado en cuenta, siente que su trabajo no vale, siente una cantidad de insatisfacción, y yo postulo no solo el protagonismo, ¿no es cierto?, de los estudiantes, sino planteo fuertemente esto de generar un mejor espacio de trabajo, un espacio más fresco, un espacio más sano, un espacio más creativo para los profesores que regularmente van a estar 30 años dentro del sistema. El periplo, ¿no es cierto?, de los profesores, y más o menos es 30 años, desde que ingresan hasta que se jubilan. Entonces, si uno está 30 años en un espacio, tiene que tener gratificaciones, pero gratificaciones sanas, digo. ¿Sí? Como psicólogo debo decir que hay gratificaciones que no son sanas. Esto de maltratar a estudiantes, esto de ponerse en posición de amo y estar todo el tiempo en esa posición, en posición de amo, en posición de oráculo, en posición de sujeto que se supone que sabe, y ponerlo al otro en el lugar de la ignorancia todo el tiempo, eso puede ser gratificante, pero es una gratificación perversa, es una gratificación insana, eso de burlarse de los estudiantes, eso de ridiculizarlos, eso de ningunearnos, para utilizar expresiones, ¿cierto?, propias de mi país. Eso, digo, genera un docente insano, ¿sí? Y bueno, que por ahí se alimenta de eso, pero yo creo que tenemos que pensar no solo en el protagonismo, sino también en liberar a los docentes, ¿no es cierto?, de esas cargas nefastas, bueno, que le han dado quizás gratificaciones. Por eso yo estoy pensando en que necesitamos trabajar en pos de una relativa nueva autonomía intelectual para los estudiantes, ¿sí? Necesitamos generar una cierta y fructífera, miren cómo lo voy a decir, soberanía epistémica, ¿sí? ¿Sí? Necesitamos trabajar para que haya estudiantes, ¿sí?, que sean productores de conocimiento y no meros reproductores de conocimiento. Es una desgracia personal, es una desgracia institucional, es una desgracia para un país, para un continente, que nosotros formemos nada más que repetidores, ¿sí? Que no haya productores, que no apelemos al sujeto creativo, ¿sí? Trabajemos por eso, porque en la creatividad del productor que estamos formando, también nos vamos a reciclar nosotros, también vamos a airearnos nosotros, van a entrar cosas nuevas en nosotros, y quizás la novedad es una especie de neovida para nosotros. Entonces, a mí me parece, insisto, que esta pandemia, este aprendizaje irregular, este aprendizaje del cual todavía no tenemos muchas casuísticas, ¿no es cierto?, por estos tiempos, apenas tenemos algunos datos que están recogiendo las entidades ecuménicas como la UNESCO y
la Oficina Panamericana de la Salud, etc. Tenemos muy pocas cosas, tendremos que investigarlo, ¿no es cierto?, en los años venideros, tendremos que hacer biopsia a lo que pasó, a esta nueva normalidad, ¿no es cierto? Yo sé que alguna gente va a querer volver, ¿no es cierto?, allá cuando se abran las puertas, a tomar las evaluaciones tradicionales y a utilizar toda la tecnología educativa, no informática y no comunicacional, sino la tecnología antigua, ¿no es cierto?, para reposicionarse, porque el cambio, ustedes deben saber, el cambio siempre provoca angustia, siempre provoca ansiedades, siempre provoca una cantidad de efectos psicológicos, ¿no? Es decir, casi siempre estamos apostando a lo viejo, a lo antiguo, a lo que nos da seguridad, sí, pero quienes estamos en educación tendríamos que tomar riesgos, ¿no es cierto?, y avanzar a una tercera normalidad, que yo prefiero no nombrarla así, ¿sí? Entonces, normalidad, nueva normalidad entre comillas, y nuevo tiempo educativo, nuevo momento educativo que está casi sin escribirse, que está casi en blanco, que tenemos enormes posibilidades de pensar, de atrevernos, de crear. Por supuesto que van a venir los burócratas de siempre y van a decir, hay que hacerlo de esta manera o de esta otra manera. Por supuesto que hay burócratas y espacios que generan desde Silicon Valley, por ejemplo, ¿no es cierto?, nuevas normativas, porque esto no es un problema de nuestra escuela, esto no es un problema de nuestra provincia ni de nuestra nación, esto es un asunto planetario del que estoy hablando. Estoy hablando porque hay una lucha, no solo política en este momento en el mundo, sino geopolítica en el mundo, donde se están discutiendo el nuevo mundo por venir. Nosotros después anotaremos algunas consecuencias específicas de lo que va a pasar. ¿Sí? Pero bueno, pero el mundo está dirimiéndose para qué lado vamos a ir, para generar sistemas ultra autoritarios donde exista la vigilancia, ¿no es cierto?, digital, como la imaginó, ¿no es cierto?, Orwell cuando escribió en 1984, ¿no es cierto?, donde imaginaba que había un mundo controlado, que controlaba cada uno de los movimientos de los ciudadanos, ¿no es cierto?, los reprendía, los castigaba, ¿sí? Ese mundo que ahora emergió un poquillo, una esquinilla en Corea, o otros mundos que están pululando en el planeta para ver quién gana esta pulseada. Y como dice Chomsky, me parece que no, por más que nuestro asunto sea la educación o la psicología, no podemos descuidar de cómo está funcionando el mundo y hacia dónde puede ir, ¿no? Porque hay problemas que son esenciales, no son pedagógicos. ¿Cómo no son pedagógicos? La cuestión ecológica es un punto de extraordinaria importancia. Me parece que en estos tiempos de pandemia había que decirle que hay una vinculación directa entre la pandemia y la destrucción del planeta, por ejemplo. Entonces, digo, grandes problemas como el de la ecología, grandes problemas como el de la libertad, grandes problemas como el funcionamiento del planeta, también tiene que estar, ¿no es cierto?, en las currículas que tendremos que pensar. Entonces, sujetos activos, sujetos protagónicos, otros profesores, neoprofesores, profesores que se atrevan, profesores que se atrevan, como digo yo, a mantener una interlocución activa con los estudiantes. Cuando me preguntan, ¿y qué clase de profesor imagina usted? Profesores que sean profundamente democráticos, que la democracia sea un valor inalienable, absolutamente constante en sus prácticas. Esté en el aula con 5, con 10, con 40, dirija una escuela, dirige el ministerio, dirija una nación. Las prácticas democráticas son indispensables para mejorar las prácticas educativas. No tengo la menor duda. Por supuesto que sé que es una tarea ciclópea. Yo sé que eso es un objetivo permanente. Pero bueno, debo decir que eso es algo que nosotros necesitamos tener en la cabeza en cada una de nuestras acciones. Entonces, cuando digo que el profesor tendría el profesor que me imagino, el neoprofesor, no solo el estudiante protagónico, sino el neoprofesor,
es un profesor democrático que fortalezca, que ayude a que la democracia crezca en cada espacio, en cada metro cuadrado donde opera, ¿no es cierto? Sino también un tipo que en esa democracia obviamente va a tener una relación diferente con los estudiantes. Por eso hablaba del nuevo equilibrio, ¿sí? Un nuevo equilibrio en esa relación que fue, quizás en muchos casos, es profundamente autoritaria. ¿Sí? En nombre de la buena educación, en nombre de la mejor educación, en nombre de cuando seas grande me lo vas a agradecer, etcétera, pero es extraordinariamente antidemocrático. Bueno, eso tendrá que ser parte de los nuevos profesores, un profesor que sepa, que cultive, mira lo que voy a decir, el arte del diálogo, el arte de la comunicación, de otra comunicación. Ahí leo a Bauman cuando él sostiene la importancia que tiene el arte del diálogo que hemos perdido, porque es el arte de la comunicación unidireccional. Yo escribo en mi muro y no me interesa el otro. No, este hombre extraordinario que es Bauman, Zygmunt Bauman, él dice, tenemos que reivindicar el arte del diálogo. Entonces yo creo en un profesor que reivindica eso, creo en un profesor que se convierta en un interlocutor válido para sus estudiantes, con los estudiantes que trabajan. Válido significa no que él se postule como válido, que los estudiantes con los que trabaje lo validen, ¿sí? Lo conformen como este es un gran profesor porque A, B, C, etcétera. ¿Me entiendes? Es decir, hay caminos, hay pistas para la nueva configuración de este tercer momento que asoma allá a fin de año, que asoma allá en los primeros días del año que viene, que asoma vacilante, que asoma de una manera muy poco performada todavía, pero que quizás, y yo soy un educador y como soy educador, soy optimista, tengo que serlo, inexorablemente tengo que serlo, ¿no es cierto? Porque los optimistas, decía una vez Fidel Castro cuando fue a la Universidad Nacional de Córdoba a darle una charla a los estudiantes, dijo, los revolucionarios y los educadores tenemos que ser optimistas, más allá, ¿no es cierto?, de todo lo que retrae, ¿no es cierto?, el optimismo. Por supuesto, no tenemos que ser ingenuos en ese optimismo. Bueno, entonces, para ir cerrando un poquito esta presentación así rauda de lo que yo pienso que es aprender en tiempos de pandemia, el mejor aprendizaje que me parece que se podría conquistar es que los estudiantes visualicen, aprendan que hay una aquí posibilidad histórica, absolutamente histórica, por más que no la definan, insisto, en todos sus términos, ni siquiera en mínimos términos, pero que presientan que acá hay una oportunidad histórica para construir otra educación, ¿sí? Que yo creo que es posible y que es necesaria, que es indispensable y que es urgente. Muchas gracias por la amable atención de todos los compañeras, compañeros de Latinoamérica, amigos. Es para mí realmente grato estar conversando con gente de todo este territorio nuestro que es Latinoamérica. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Maldonado. Creo que ha sido sumamente importante la reflexión que usted ha ido desarrollando en este encuentro. Y dejo la palabra para aquellas personas que quieran continuar con la reflexión, hacer alguna pregunta a Horacio y poder abrir el diálogo. Consultas. Tenemos varias personas en la plataforma, un excelente amigo de América Latina. Por ahí veo a Julio Caroso, las próximas personas que también lo vamos a tener dentro de esta conferencia. Marisela, también de México. Mario Molina, de Argentina. Bien, dejo la palabra. ¿Quiere una reflexión breve? Ok, Henry, por favor, adelante.
Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve para evitar el tedio que a veces producen estas sesiones cuando uno está muy sentado frente a la pantalla. La primera es que me parece muy importante el énfasis en el cambio de roles, tanto del profesor como de los estudiantes, pero también hay que alentarlo hacia la parte institucional, que la misma universidad en su parte de misión y filosofía tenga esa vista, tenga ese propósito como parte de su institucionalización de la educación, la conformación de ciudadanos activos, entre ellos profesores y estudiantes, y que por lo menos en principio la universidad, no sé si la pública o la privada o ambas, cesen un poco la tendencia hacia la parte gerencial, empresarial, de eficiencia y otras exigencias que se le hacen a las empresas productivas dentro de los sistemas socioeconómicos que tienen nuestros países. O sea, ese problema está enmarcado en un ecosistema mayor y quizá trabajando desde ahí se pueda modificar el ecosistema mayor. Ah, fue pucha, esto se fue. ¿Me oyen o me desconecté? Sí, No, estamos escuchando. ¿Escuchaste bien? Sí. Bueno, continúo porque parece que se me fue la onda un momentico. Ok. Lo segundo es que yo escribí en el chat que es un problema que inclusive la universidad, los investigadores, profesores que tengan esas iniciativas tan productivas, deberían iniciarlo. Es un programa de cambio social que se inicia en la manera, en las pautas de crianza de la familia, en donde hay autoritarismo, sea del padre, sea de la madre, sea disfrazado benévolamente o maltratantemente, pero hay una manera de silenciar al niño, de ponerle un formato de comportamiento social que muchas veces desestimula su curiosidad. Y tenemos estudiantes muy poco curiosos en el aula de clase, muy curiosos en las redes sociales. Hay que canalizar esa curiosidad porque creo que es la forma más importante de lograr que las personas se hagan preguntas y pregunten, no solamente que vayan a dar respuestas. Cuando los estudiantes traen sus preguntas, ponen al profesor en un rol también diferente, que es o se las sabe todas o inventa las respuestas para no pasar desapercibido dentro del gremio o para no perder autoridad ante los alumnos. Creo que aquí hay un reto muy fuerte, sobre todo para nosotros que tenemos más de 40, quizás 50 años de experiencia y que hemos encontrado con los estudiantes algunas formas de moldearnos, pero institucionalmente eso está o es muy difícil lograrlo porque allí el arquetipo del aula de clase está estudiantes hacinados cuando son muchos y un tercio del espacio para el profesor. El profesor al pie del tablero, el profesor con el rol de la palabra, lo que decía Freire, el profesor con el conocimiento, el profesor con el saber. Y ese esquema se impone institucionalmente. Luego hay que hacer un trabajo desde dentro, desde nosotros, desde lo local, con los estudiantes, hacia la parte institucional y ojalá después en la parte social. El problema por ser complejo no deja de ser importante y precisamente es retador. Este tipo de reuniones, cuando logramos ponernos de acuerdo sobre los elementos sustantivos y surgen algunas iniciativas, pueden después, digamos, congregarse en grupos de trabajo que desde diferentes países o diferentes instituciones logren hacer un programa de acción, un programa a largo plazo, pero empezando desde ahora, de corrección, cambio de roles y fijar el problema no tanto en la relación profesor-estudiante, que es apenas una de las relaciones sociales, sino como una del ecosistema social que nos ha tocado vivir y en el cual estamos. Estoy de acuerdo con el conferencista y con Mario cuando comentaba de la oportunidad que se da ahora, pero es una oportunidad que están viendo todos, estamos viendo nosotros, están viendo el sistema, están viendo los comerciantes, están viendo los negociantes, todos están tratando de mirar su oportunidad. Luego nosotros debemos no esperar que venga la oportunidad, sino crearla desde ahora. Les doy mi saludo, me demoré mucho para ingresar a esta sesión porque tuve problemas
con el vínculo, pero bueno, al fin logré y me encanta haber estado con ustedes hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, Henry. Horacio, no sé si quieres hacer algún comentario con respecto a... No, simplemente agradecerle a Henry, lo conozco, sé lo valioso que es su pensamiento y le agradezco sus palabras. Henry, solamente me resta decir que en Alfepsi, que es una asociación, digamos, modesta, pero con objetivos importantes, estamos trabajando heterogéneamente en tratar de construir, aportar a la construcción de nuevos roles, ¿sí?, para los formadores, en este caso específicamente, formadores de psicólogos en América Latina. Yo tengo la convicción de que nuestras mejores inversiones siempre están con los jóvenes, con los que están en el camino formativo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque las mentes, los psiquismos son más flexibles, están dispuestos a la novedad. Bueno, y nosotros en Alfepsi estamos generando este año una convocatoria heterogénea, insisto, porque van a haber trabajos de muchos profesores con perfiles distintos, con nacionalidades distintas, con contextos distintos, con género distintos, que van aportando nuevas visiones, modestas visiones, pero nuevas visiones en esto de replantear los formatos que tenemos desarrollados para formar psicólogos en América Latina. Ese es nuestro pequeño granito de arena y va en la línea que Henry lo mencionaba. Muchas gracias, compañero. ¿Alguien A más ti, quiere Rocío. hacer alguna consulta, pregunta, comentario? Bien, parece que no hay nadie más. Bueno, yo le agradezco a Horacio por la reflexión que ha desarrollado. Y muy bien, o sea, yo creo que tenemos una cantidad, es una oportunidad, como planteaba Henry, para toda América Latina, sobre todo los psicólogos que trabajamos en el área, en la formación, tanto en la universidad como también en las distintas instituciones escolares, porque en este momento es un desafío, es un gran desafío que tenemos para poder trabajar con muchos estudiantes, con muchos padres, con muchos profesores y, ojo, con muchos colegas, con muchos colegas. Yo creo que es necesario también hacer la contención entre nosotros, ¿ya? Hay personas que lo están pasando muy mal en este momento. Y creemos que a pesar que las personas dicen, bueno, pero es psicólogo. No, por favor. Yo creo que en ese sentido tenemos que apoyarnos unos con otros para poder recuperar esta región. Es verdad, yo creo que vamos a continuar con este tipo de reflexiones. Hay muchas personas que están presentes en esta plataforma donde han desarrollado, investigado una cantidad de temas sumamente importantes y creo que es el momento de seguir conociendo, seguir aprovechando ya esta posibilidad que de alguna manera nos da esta plataforma. Así que, no sé, coordinador, yo creo que podría finalizar este encuentro. Pablo. No sé si quieres agregar algo más. Sí. Dorita. Pablo, por favor, adelante. Bien, no sé si Dora querrá indicar algo más. Dorita. No, Pablito, nuevamente muchas gracias a todos por la participación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en el Facebook, en Instagram. Felicitaciones a nuestro compañero Horacio, una claridad conceptual, teórica y metodológica que nos invita a seguir trabajando. Pablito, gracias por la invitación, éxitos y que sigan las excelentes participaciones en esta red académica internacional. Pues bien, entonces, Dora, muchas gracias. Horacio, siempre es un gusto verte. Realmente la red busca eso, busca unir a las mayores redes académicas y de formación, como es Alfepsi, justamente para llenarnos de conocimiento y poder ir creciendo dentro de nuestros propios pueblos.
de parte de la Red Académica Internacional. Realmente les agradecemos muchísimo sus aportes a los ponentes del día de hoy. Muchísimas gracias por haber asistido, de estar acá, compartir los quehaceres y realmente agradecerles muchísimo a todas las organizaciones que forman parte de la red. De parte de nosotros, realmente les agradecemos mucho. Muchísimas gracias a la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología. Muchas gracias. Que tengan un excelente inicio de semana. Un gran abrazo. Nos vemos este viernes en la próxima conferencia. Que tengan un excelente inicio de semana.